Si usted va conmigo y ha estado con nosotros durante toda la serie, recordará de que nosotros hemos visto cómo los fariseos en la semana pasada descartaron el milagro que Jesús había hecho, un milagro mesiánico, una obra sobrenatural que solamente el Mesías podía hacer, y cómo se lo atribuyen a Satanás, y cruzaron la línea. Jesús le dijo: ustedes han cometido el pecado imperdonable, una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que resultó en una transgresión no solamente de los líderes, sino también del pueblo de Israel. Luego todo el pueblo creyó en esto, y posteriormente el pueblo vociferaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Así que nos encontramos ahí, donde Israel ha rechazado a Jesús, y a partir de este momento ya Jesús va a dejar de hacer manifestaciones públicas acerca de lo que Él es el Mesías, sino que va a empezar ahora a invertirse en sus discípulos, a entrenar sus discípulos y a mostrar en milagros más personales su obra y su misericordia y su compasión. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, y lo vemos hoy todavía, no solamente no había prestado atención al llamado del Evangelio, al rechazar al Mesías, sino que estaba cerrando toda posibilidad de que pudieran acceder al reino de los cielos. Las multitudes no creyeron, los familiares de Jesús tampoco creyeron, los líderes no creyeron, pero Jesús le iba a ellos ahora a reprender por su incredulidad, y justamente lo iba a llamar como merecían ser llamados: una generación malvada y adúltera. Así que yo quiero que usted nos acompañe en estos versículos que vamos a estar viendo desde el versículo 38 al 50. Leamos juntos la palabra de Dios y vengamos en humildad a escuchar la voz de Dios. Versículo 38, capítulo 2. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de tu parte. Esto sucede después de que ellos habían visto cómo Jesús había levantado a un mudo y a un ciego endemoniado, cómo Jesús lo había libertado. Y lo primero que piden es una señal. Maestro, queremos ver una señal de tu parte. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál es esa señal? Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantaron con esta generación en el juicio y la condenación, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Versículo 46. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mucho en este texto, y vamos a hacer justamente explicar el texto, a decir lo que el texto enseña, de manera que podamos ser ministrados por la palabra de Dios. Cuando leemos el texto, nosotros vemos varias cosas: la dureza de estos líderes religiosos
que en su necedad están demandando una señal. Consecuentemente, por el liderazgo de ellos, dirija a toda esta nación a irse en contra de Dios mismo, rechazando el Mesías. Y por demandar una señal, Jesús le llama generación malvada y adúltera. Me encanta que al final Jesús luego habla de quiénes son la familia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. De este sermón vamos a ver esas tres cosas: la señal para una generación incrédula, el juicio para una generación incrédula, y luego vamos a ver la familia que cree en Él. Así que acompáñenme. Lo primero es la señal para una generación incrédula, versículos 38 al 40. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti una señal. Él les respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es increíble que en el versículo 37, antes de que nosotros entráramos en los versículos que nos corresponden, Jesús le había dicho a los líderes: ustedes van a ser justificados por su palabra, ustedes van a ser condenados por sus palabras. Y ahora ellos vienen, como dicen, luego de que Jesús había hecho el milagro, como dijimos la semana pasada, un milagro que era una señal en sí misma, solo para el Mesías, libertar espiritualmente a un ciego y a un mudo de nacimiento, y libertarlo espiritualmente era una señal que solamente el Mesías haría. Y ellos deciden decirle a Jesús: eso tú lo haces porque eres Belcebú, tú vienes en nombre del príncipe de los demonios. Y justamente después de esas palabras, yo no sé si hay sarcasmo, ironía, pero le dicen: maestro, tú nos puedes dar una señal. No sabemos qué tipo de señal ellos estaban esperando. Quizás estaban esperando que descendiera fuego del cielo. Pero Jesús estaba viendo cómo sus corazones estaban endurecidos. Tan endurecidos que lo que piden es más de lo que Jesús le ha enseñado. Y usted dirá: bueno, pero sería razonable. Una señal, ¿qué más? Una señal más. De hecho, en la época había muchos falsos mesías que se levantaban. ¿Por qué no nos das una señal más? No. Como esto sucede luego del acontecimiento del milagro mesiánico que Jesús hizo, esta pregunta es una necedad más. Esta pregunta refleja la dureza de un corazón incrédulo, la necedad de un corazón incrédulo. Ellos están insinuando: Jesús, tú sabes que tú no has hecho lo suficiente para demostrar que tú eres el Mesías. Todo lo que tú has hecho hasta el momento no es suficiente. Danos una señal más. Pero ellos estaban reflejando la incredulidad de su corazón. Ellos estaban diciéndole a Jesús: carecemos de suficientes evidencias para llegar a la conclusión de que tú eres el Mesías. ¿Por qué no nos das una señal más? La señal que ellos necesitaban, todas las señales: la autoridad en su enseñanza, autoridad sobre el mundo espiritual y los demonios, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la muerte. Jesús se las ha dado todas. Y ellos han decidido duramente, sarcásticamente, neciamente pedirle una señal más. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús le responde como le responde en el versículo 39. Y le dice: generación malvada, generación mala y adúltera. Eso es lo que ustedes son. Y porque ustedes son malvados, malos, adúlteros, ustedes demandan una señal. Ustedes no creen. Ustedes no creen. Pero le voy a dar una señal. Va a haber una señal más. No para ustedes, para todas las generaciones. Y es la señal del profeta Jonás. Ustedes recuerdan el profeta Jonás, ¿cierto? Me imagino Jesús o ellos pensando: el profeta Jonás, él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, en el fondo de la tierra. Así estará el Hijo del Hombre. Y le da un nombre que ellos sí conocían, un nombre una vez más mesiánico: el Hijo del Hombre, que aparece, ya lo he dicho varias veces, 88 veces en los evangelios. El Hijo del Hombre
estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero Jesús implícitamente le está diciendo a sus caras: ustedes son malos, ustedes son adúlteros, no han sido fieles a lo que Dios había prometido, a la palabra de Dios, no han sido fieles, ustedes son adúlteros, son malvados. Y mire, observe que esta respuesta no va directamente contra ellos, va contra toda la generación, va contra todo el pueblo de Israel. Léalo. Le dice: la generación mala y adúltera. Una generación incrédula. ¿Por qué? Porque los líderes representaban al pueblo y los líderes influían en el pueblo. Y lo que nosotros sabemos es que el pueblo también le iba a dar la espalda a Jesús. Y Jesús lo sabía. Y yo creo que esto confirma lo que yo dije la semana pasada acerca del pecado imperdonable, de que no era un pecado, a mi juicio, y pudiera, si lo veo por la escritura, pensar diferente, pero por eso ese pecado se enmarcaba ese tiempo histórico, ese momento histórico, porque Jesús luego ahora le dice, es una generación mala como consecuencia de su incredulidad. Y la nación entera cayó bajo el juicio hasta el día de hoy. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel se mantiene en oscuridad. El pueblo de Israel, la mayoría de los judíos hoy que no creen en que Jesús es el Mesías. Nosotros vemos cómo luego esta multitud y esta generación iba a clamar para que crucificaran a Jesús. Lo vemos ahora por los evangelios. Todavía, como le dije, vemos al pueblo vemos a los judíos esperando que aparezca el Mesías. Hablaba hace unas semanas con un amigo que vive en Israel y le preguntaba una pregunta que surgió en Fidelis, en el instituto: ¿cómo los judíos son salvos hoy? ¿Cómo un judío puede salvarse hoy si no tiene el templo para ofrecer sacrificio? La pregunta era: ¿cómo puede perdonar sus pecados, limpiar, expiar sus pecados? Y la respuesta que él investigó allá con algunos judíos y rabinos es que ellos viven como si estuvieran en el exilio, porque no tienen templo. Ellos no tienen templo para expiar sus pecados. Ellos lo que hacen es que hacen lo que hacían cuando estaban en el exilio. Oraban mirando hacia el templo, oraban en el templo para que llegue todavía, oran al templo para que llegue el Mesías. Todavía están en incredulidad. Ahora, ¿cuál es la señal que Jesús le dice? La próxima señal que Jesús le está hablando. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La próxima señal que Jesús le está hablando a Israel habla y se refiere claramente de la muerte y la resurrección de Cristo. Y le está diciendo: la única señal que ustedes van a tener es la señal de la muerte del Hijo del Hombre y la resurrección del Hijo del Hombre. Esa es la señal. Nosotros sabemos qué pasó con Jonás. Jonás, por su desobediencia, fue tirado al mar y tragado por un pez. Estuvo 3 días y al tercer día oró. Dice Jonás capítulo 2 versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y en el versículo 8 y 9 dijo: los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan, mas yo, esta es oración, yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio, prometí pagaré las salvaciones del Señor. Y luego dice el versículo 10 de Jonás 2, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Ellos sabían bien la historia y probablemente ellos no asociaban esta historia como una señal del Hijo del Hombre, sino que Jesús le está diciendo que una vez más el Hijo del Hombre será puesto, una vez más no, el Hijo del Hombre iba a morir y luego iba a ser resucitado. Y esa va a ser la única señal. Y el que crea en esa obra, entonces va a poder ser salvo. Pero no vieron, no creyeron y aún permanecen en oscuridad. Probablemente los fariseos no entendieron la declaración de Jesús. Es posible que algunos de ellos la hayan conectado después que Jesús murió y resucitó. Pero esta era la señal que Jesús le ofrecería. Usted sabe que, hermanos, esta generación no ha cambiado y nosotros conocemos gente hoy en día que está demandando señal, ¿sí o no?
Usted no conoce gente que le dice, si Dios existe, ¿por qué no se muestra? Si Dios existe, ¿por qué Dios no se revela? ¿Usted no conoce generación incrédula así? Gente incrédula así. O quizás usted está aquí haciéndose la misma pregunta. Si Dios existe, ¿por qué Dios no se revela? Bueno, Dios se reveló por su creación. La Biblia lo dice en Romanos 1 y también lo dice en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos dice, para que nadie tenga excusa, Dios por medio de lo creado se ha revelado. Dios se ha revelado por su palabra. De hecho, no deje pasar por alto algo importante que aquí está sucediendo. Jesús está validando que la historia de Jonás es real. Usted ha escuchado que la gente dice que fue un mito. Jesús está validando que lo que sucedió con Jonás y se lo tragó un pez y duró 3 días, Jesús está validando que es un hecho histórico, no que es un hecho mitológico o que es una fábula o un cuento de hadas. Jesús está autentificando que lo que sucedió con Jonás es cierto. Pero nosotros sabemos que Dios se ha revelado por medio de su palabra. Pero sobre todo Dios se ha revelado también por medio de Cristo. Dios se ha revelado por medio de Cristo. Dios es Cristo encarnado. Y le ha dado una señal, la señal de la crucifixión y la resurrección. Para los que no creen, crean. Y para los que creen, celebren. Jesús nos ha dado la resurrección, hermanos, y hoy usted y yo celebramos la resurrección, como decía el hermano Rubén. ¿Por qué? Porque la resurrección es el epicentro de la fe cristiana. Hermanos, lo que hace la fe cristiana única es la resurrección de Cristo, hermanos. Y esa es la señal que tenemos y que todas las generaciones después de la muerte y la resurrección de Cristo tienen y han tenido, incluyendo el pueblo de Israel. La resurrección es el epicentro de nuestra fe. Y Jesús le está recordando no solamente a aquella generación, a esta generación en el 2021, que la resurrección es la evidencia de que Jesús es el único Dios verdadero y medio para salvarnos. Y hoy celebramos ese acontecimiento, un acontecimiento que trasciende el tiempo, la historia. Es el acontecimiento donde vemos que Dios venció a la muerte y removió nuestros pecados. La resurrección es la señal más contundente del cristianismo. Una vez yo hablaba con mis hijos preguntando, ellos preguntaban y decían, ¿cómo sabemos que el cristianismo es la religión verdadera? Una pregunta legítima. ¿Usted sabe cómo? La resurrección, hermanos. La tumba de Cristo está vacía. Ninguna otra tumba está vacía. La de Cristo está vacía. Y como decía el hermano Rubén en el principio, la escritura lo testifica, testigo lo testifica, los testimonios y sobre todo el de Pablo lo testifica. Y más aún, la misma Biblia dice, lógicamente, si Cristo no ha resucitado, nosotros no somos dignos de misericordia. Somos los más dignos de pena en el mundo. Sin resurrección no hay cristianismo, hermanos. La resurrección de Cristo probó y reivindicó y validó todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. La resurrección y esta señal que Jesús le estaba hablando a los fariseos, estaba dando testimonio de que la vida de Cristo fue perfecta y el sacrificio de Cristo fue perfecto, de manera que el Padre lo vio bien y lo resucitó. Si Cristo hubiera fallado en un aspecto, Cristo hubiese estado en la tumba. La resurrección es la evidencia de que la vida de Cristo fue perfecta, santa, y de que Él, como nuestro representante, a diferencia de Adán, Él venció. Y ahora nosotros en Él somos vencedores. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Vana es esto que estuviéramos haciendo hoy. Vano sería los grupos de crecimiento, vano sería el Instituto Bíblico Fidelis, vano sería reunirnos semanalmente a adorar al Señor. Y dice el 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado contra Dios. Seríamos falsos, ¿por qué? Porque estamos diciendo que Dios hizo algo que no hizo.
Y cada vez que nosotros decimos que Cristo resucitó y que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, si Cristo no hubiese resucitado, estamos hablando algo que Dios no hizo. Lo que Pablo está diciendo. Versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, mire la progresión lógica. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Hermano, si Cristo no ha resucitado, esto no tiene sentido. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido, los que están muertos en Cristo, han perecido. No hay esperanza para nadie. Usted ve el impacto catastrófico que tendría en la fe de todos los cristianos, de toda la época, de todo el mundo, si Cristo no hubiese resucitado. Versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pero Él no lo deja ahí. Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, luego en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Usted entiende por qué la resurrección es el epicentro de la fe, y esa es la señal que Jesús le dice. Oh generación incrédula, la única señal que ustedes van a tener es la de la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre. Y ahora todo el que crea en Él va a tener vida, y el que no cree va a perecer eternamente, porque es el único medio que Dios ha provisto para salvar al hombre. Me encanta cómo el Señor nos ha dado la resurrección como una señal para creer, hermanos. Para creer. Si no fuéramos como cualquiera, fuéramos como los hindúes, millones de dioses, millones de dioses que ellos adoran. Fuéramos como los musulmanes, que cuando mueran, luego de haber orado por toda su vida 5 veces al día, mirando a la mezquita, haciendo todos los años de su vida el ayuno del Ramadán, haciendo obras y tratando de poner en balanza su vida, sin saber que cuando mueran, si Alá tiene misericordia, van a ser salvos. Hermanos, no somos como esos. Tenemos la confianza y la seguridad de que Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, usted y yo tenemos esperanza para esta vida y la venidera, hermanos. Hermanos, eso es buena noticia. Buena noticia, hermanos. Hoy no solo celebramos la resurrección de Cristo, también celebramos a Cristo resucitado, hermanos. Hermanos, mire, váyase de aquí confiado que si usted está en Cristo y mañana muere, usted va a ver a Cristo cara a cara. Usted va a resucitar en un cuerpo glorificado. Yo no sé si con libra de más, de menos, en forma, no lo sé. Eso será de menos. Pero sin enfermedad, sin pecado, sin intención a pecar, sin motivación a pecar, sin esas maquinaciones de su corazón pecaminosa, sin el sentimiento de culpa. Usted va a andar libre de eso porque Cristo le ha dado la victoria sobre el pecado. Celebramos hoy el Dios vivo que resucitó de la muerte y venció el pecado. Celebramos a Jesús resucitado y la promesa de que resucitaremos con Él físicamente, hermanos. No es que usted va a resucitar con alas y con una corona, un halo aquí. No, no, no. Usted va a resucitar físicamente. Todos los que han muerto en Cristo, todos los que mueren en Cristo y morirán en Cristo, van a resucitar físicamente. Esta vida no termina con la muerte. La muerte en Cristo es una transición a la vida. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Escuche lo que Jesús dice ahora. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermano, ¿usted cree eso? ¿Usted cree lo que Jesús está diciendo? Él mismo lo resucitará en el día final. Por eso es
que Jesús no puede compararse con ningún otro líder religioso. Ningún otro líder religioso puede hacer una declaración como esta. Por eso es que C.S. Lewis, el que escribió Crónica de Narnia, usted ha visto que sea en algunas películas, él dijo, o Jesús era un lunático, demente, o Jesús era Dios. Porque solamente un lunático demente puede decir que es Dios, que perdona tus pecados y que te resucita. O él era un loco o él era Dios. Y nosotros sabemos que él no era un loco, sino que era Dios. Si tú estás aquí en esta tarde y no conoces a Cristo, hermanos, si tú te trajeron tus padres, tú vas a la iglesia por agradar a tu padre, no sé, y no conoces a Cristo, la resurrección es la garantía de que Jesús está vivo, a diferencia de los demás líderes religiosos. No te quedes con el Cristo colgado en una cruz, porque Él no está colgado en ninguna cruz. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Y ese Cristo que le dijo a los fariseos, esta es la señal, la misma señal de Jonás, el Hijo del Hombre al tercer día resucitará. Él dijo que volverá, hermanos. Y usted puede esperarlo, seguro. Celebremos al Salvador. Celebramos al Cordero que murió. Celebremos al Salvador que se levantó. Yo voy a hablar más de la resurrección cuando lleguemos a Mateo 28. Así que quédese aquí hasta Mateo 28, que es el último capítulo de Mateo. Pero en Mateo 28 volveremos a hablar de la resurrección. Así que, ¿qué más nos enseña el texto? No solamente la señal para una generación incrédula, que era la muerte y la resurrección, sino también el juicio para una generación incrédula. Versículo 41 al 45. Lea conmigo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice los hombres de Nínive? Pero ven acá, los hombres de Nínive murieron hace años. ¿Cómo que los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio con esta generación y la condenarán? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mire lo que significa la parábola que le acaba de decir con los demonios. Así acontecerá con esta mala generación. Juicio. Jesús usa 3 ilustraciones para decirle a esa generación de incrédulos que demanda señal, cuál será el juicio que vendrá sobre esa generación. Jesús ya no va a hacer, como dije, grandes manifestaciones para validar que Él es el Mesías, sino que Jesús va a hacer otro tipo de cosas. Ahora lo que Jesús haga lo va a hacer para entrenar a sus discípulos, que posteriormente va a asumir el legado ministerial, como nosotros sabemos que sucede. El primer ejemplo que él usa es el de Nínive, un juicio contra esa generación incrédula. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Bueno, muy claro, hermanos. Primero, Nínive fue una nación asiria, pagana, malvada, muy malvada. Lo único que se puede comparar a esa generación de Nínive son los islámicos ISIS, el grupo extremista. Es lo más cerca que tenemos, para que usted tenga una idea. Pero ¿qué sucedió? Dios manda un profeta desobediente al principio y luego obediente por la fuerza. Y proclamó la misericordia de Dios y el pueblo se arrepintió. Usted conoce la historia. Y lo que está diciendo es que el estado peor de ustedes, esta generación, va a ser peor. Porque si ellos, siendo paganos, no siendo el pueblo de Dios, teniendo a un profeta de mala gana, si se puede decir, que fue a predicar, ellos se arrepintieron, ¿cuánto más ustedes
generación incrédula que tienen a Dios mismo, al Mesías, y que han visto todos los milagros del Mesías, ¿cuánto más ustedes van a esperar? Juicio. Ellos son testimonios, van a ser un testigo de la incredulidad de ustedes. Y le está diciendo, ustedes con el mensaje del Mesías no se arrepintieron. Y he aquí alguien mayor que Jonás. Y con el mensaje del Mesías mismo, ustedes no se arrepintieron, sino que están diciendo que lo que el Mesías ha hecho, lo hacen el poder de Satanás. Ustedes son una generación que van a recibir un juicio. Su estado espiritual va a ser peor. La segunda ilustración que usa es la de la reina del sur. Usted lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 10. La reina del sur se refiere a la reina de Saba, que visitó a Salomón, aquella mujer que se maravilló con la sabiduría de Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar lo mismo. Esa mujer era una mujer de una nación pagana, había escuchado de la sabiduría depositada sobre un hombre y viajó millas y millas para enriquecerse de la sabiduría de Salomón. Y ustedes, teniendo a la fuente de sabiduría, lo han rechazado. Ustedes, teniendo la fuente de sabiduría, la han rechazado. Ni se arrepienten con mi mensaje, ni se maravillan con mi sabiduría. Ustedes son una generación perdida. Y Jesús predice entonces cuál será su juicio y usa una parábola espiritual, si se puede decir. Versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. ¿Usted ve? Jesús le está diciendo un juicio. Déjeme hacer una confesión de la que yo hago y espero que se quede entre nosotros. Usted no tiene idea cuánto yo abusé de ese texto también. Cuántas veces yo dije que cuando uno echaba fuera un demonio, había que cerrar la puerta porque después vienen no sé cuántos demonios más, 7 peores, y le cambia. Y usaba eso en el contexto de una persona. No tiene nada que ver con eso. Cuánta misericordia Dios ha tenido. Jesús está describiendo esta generación. Y cuando Jesús está usando esta parábola, la está haciendo referencia justamente a esta generación malvada, adúltera e incrédula. Y está usando el término espiritual como esta generación que sencillamente, siendo anfitrión de Dios, del Mesías en sí mismo, va a tener una condición peor. El texto lo que revela que Israel estaba ahora en una condición espiritual mucho peor que antes de los ministerios de Juan y Jesús. Lo que le esperaba a esta generación era justamente un estado peor por causa de su incredulidad. Al rechazar a Jesús, lo que hemos visto a través de la historia es que la generación se volvería más vulnerable a las fuerzas de las tinieblas. Y es lo que hemos visto. Serán endurecidos completamente. Cuando dice otros 7 espíritus, nosotros sabemos que el número 7 se usa como totalidad. Lo que está diciendo es que la posesión espiritual, la oscuridad espiritual va a ser completa. Y déjeme decirle, ese endurecimiento prevalece hasta hoy. Mire cómo dice Pablo en Romanos capítulo 11. De manera que usted pueda entender que esa ha sido la realidad histórica. Aunque hay una esperanza en el mismo capítulo 11 de Romanos. Pero en el capítulo 11, versículo 7, mire cómo dice Pablo. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Los que fueron escogidos lo alcanzaron,
los demás fueron endurecidos. Mire cómo dice el versículo 8 del capítulo 11. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy, dice Pablo. Mire cómo dice más adelante en el versículo 25 del mismo capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ustedes rechazaron al Mesías, le damos ahora paso a los gentiles. Y gracias a Dios porque ahí entramos usted y yo. Ahí entramos usted y yo en la gracia hacia los que no somos judíos. Claro, el versículo Romanos capítulo 11 dice que habrá una gracia especial para Israel en algún momento, pero mientras tanto, esa generación incrédula y malvada, su estado espiritual fue peor. Por causa de la incredulidad, en el que el momento en el cual el Mesías caminó por medio de ellos, vivió en medio de ellos, fue crucificado por ellos y resucitado por Dios, ellos lo rechazaron hasta hoy. Es así. Así que demos gracias al Señor, hermanos, que hoy tenemos ojos para ver al Mesías. Demos gracias al Señor que Dios nos abrió nuestros ojos y nos dio el corazón y la fe para creer y confiar en Él y aceptar su sacrificio, su muerte en nuestro lugar. Demos gracias al Señor por eso. Porque Él abrió nuestros ojos por pura gracia. No porque usted es bueno ni buena. Recuérdelo eso. No por nada bueno que haya en usted. Por gracia de Dios. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y si usted y yo estamos celebrando la resurrección de Cristo, es porque en algún momento Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué más nos enseña el texto? La señal para una generación incrédula, el juicio para una generación incrédula y la nueva familia para los que creen. Wow. Mire cómo termina este capítulo 12. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Observe que Él está hablando no solo a los líderes, ¿ok? Le está hablando a un grupo de gente. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús le hace una pregunta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, hey, miren aquí mis madres, mira aquí mi madre, mira mis hermanos aquí, mira mis hermanas aquí. ¿Por qué? Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros sabemos, gracias a los otros evangelios, en Marcos 3 nos dice que Jesús regresó a casa a visitar a su familia en Capernaum en esa época. Y gracias a Marcos 3, nosotros sabemos que Él trasladó a su familia a Capernaum desde Nazaret a comienzo de su ministerio. Pero también sabemos por Marcos capítulo 3, sobre todo en el versículo 20, que cuando los parientes oyeron esto, lo que estaba pasando con Jesús, creían que Jesús estaba loco. En Marcos capítulo 3, versículo 21 dice que cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de Él, porque decían que estaba fuera de sí. ¿Ok? Marcos dice que estaban listos a tomar custodia de Jesús, lo que significaba literalmente llevarse a Jesús a la fuerza a la casa para detenerlo de seguir haciendo este tipo de declaraciones. Y es interesante que veamos esa perspectiva, porque antes de la resurrección, sus hermanos de sangre, se puede decir de sangre o de media sangre, porque sabemos que no son hijos del mismo padre, sino, ¿verdad? Sus hermanos no creían en Jesús, hermanos. Lo tenían por locos. De hecho, si usted lee Marcos 3, el versículo siguiente, el 22, dice ahí mismo lo que los fariseos decían de Jesús, que Él hacía milagros en nombre de Beelzebú. Y no de extrañar que
ellos no eran creyentes hasta que sucedió la resurrección. Pero me encanta cómo Jesús dice, mi hermano y mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad del Padre. A mí me llama la atención, Él no está negando la importancia familiar, no piense que eso es lo que está sucediendo, pero Él está enfatizando la mayor importancia familiar, que es la espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque si usted tiene un hermano de sangre a quien usted ama, un hijo a quien usted ama, un padre a quien usted ama, y no muere en Cristo, y muere no estando en Cristo, hasta ahí usted va a ver esa persona. Hasta ahí llegó. Pero si usted tiene un hermano en la fe, o su papá está en Cristo, su hermano está en Cristo, su hermana está en Cristo, sus hijos están en Cristo, cuando usted muere usted lo va a ver en la eternidad. El hermano aquí que usted ve, aunque no le caiga bien, yo espero que se lleven bien, ¿verdad? Pero si no le cayera bien a algún hermano, usted se lo va a tener que soportar en la eternidad también. Ahora, lo que queda claro es que no todos son la familia de Dios. Usted lo puede ver en el texto, No lo estamos inventando. El texto dice, ¿quiénes son? Mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiénes son mi familia? En pocas palabras. Lo que hacen la voluntad de mi Padre. ¿No le hace eso eco de lo que leímos en Mateo capítulo 7, versículo 21, hace unos meses atrás? No todo el que viene a la iglesia y dice, Señor, Señor, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino ¿quiénes? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todos somos hijos de Dios, usted lo sabe, yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces. Juan capítulo 1 dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 13 dice, no a los que nacieron de voluntad de carne ni de voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Y aquí Jesús está diciendo claramente que hay una familia para los que creen. Hay una familia para los que creen, no para los que dicen que creen, sino para los que creen y viven a la luz de lo que creen, obedeciendo lo que Dios demanda. Por eso, hermanos, no se trata de usted decir que es cristiano, hermano, hermana. No se trata de usted decir que usted cree en Cristo, es si usted vive a la luz de eso. Lo peor que nos puede pasar como seres humanos es pasar nuestra vida entera creyendo que somos cristianos y no serlo. Por lo tanto, hay una invitación a examinar nuestros corazones diariamente. Ahora, ¿quiénes son la familia del Señor? Pudiéramos hacer un estudio nada más de eso. Pero déjeme decir algunas cosas. Primero, son de la familia de Dios lo que Dios ha dicho, los que han sido hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Sino lo que le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, lo que son y que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Eso no lo dice Juan en el capítulo 1. Primera de Juan nos dice también que es, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Es un regalo, es una gracia, es un llamado por su soberana elección. Por Colosenses sabemos que todos somos criaturas de Dios, pero por Juan sabemos que los hijos de Dios son aquellos que han reconocido que ese Mesías es el Salvador. Y que han recibido la fe para creer y han recibido un nuevo corazón para hacer la voluntad de Dios. Sabemos también por Efesios que son aquellos que han sido adoptados por Dios. Éramos enemigos y ahora somos sus hijos, coherederos del reino. Son familia de Dios, también sabemos por la Escritura en Romanos 8, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero por el texto de hoy sabemos que son familia de Dios aquellos que hacen la voluntad de Dios. Yo creo que hay una pregunta, aplicación muy fácil, muy clara del texto. Es qué tanto yo persigo hacer la voluntad de Dios. Qué tan diligente yo estoy siendo. Si usted está en esta tarde y ha sido insertado a la familia de Dios, primero dele gracias. Adore, hermanos, con gratitud, pero viva agradecido, obedientemente.
Si usted ha sido insertado a esta familia, dele gracias a Dios por el regalo inmerecido. Y segundo, sea diligente en conocer la voluntad de Dios y en hacer la voluntad de Dios. Sea diligente. Si usted está aquí y no tiene una relación con Cristo, no solo no le interesa hacer la voluntad de Dios, que usted ni conoce la voluntad de Dios, pero lo peor es que usted no es de la familia de Dios. La buena noticia es que Cristo murió en la cruz y resucitó para unirte con Él y reconciliarte con Él. Y hoy celebramos, parecemos locos, pero hoy celebramos esta semana porque Cristo vino al mundo, tomó nuestro lugar, perdonó nuestros pecados, no quedó muerto, sino que resucitó y nos ofrece salvación a todo el que cree. ¿Usted lo cree? Pues entonces vivamos a la luz de esta verdad. Oremos. Padre, gracias.